Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra conexión global de este fin de semana para compartir reportajes realizados en todo el mundo. En esta primera parte vamos a hablar de cómo el presidente Jair Bolsonaro en Brasil dio marcha atrás con decretos que flexibilizaban la aportación y tenencia de armas. También en México, la Guardia Nacional sale a las calles de la capital de ese país ante el aumento de los homicidios. Y además ha sido una de las noticias internacionales más destacadas: la imagen de un migrante salvadoreño muerto con su bebé cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos y las críticas que esto desató para los gobiernos de Estados Unidos y México por su política migratoria. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, revocó el martes 2 decretos que facilitarían la tenencia y el porte de armas, 2 de sus principales promesas de campaña. Pero el mandatario promulgó otros 3, en los que cambian los puntos que fueron blanco de críticas de la justicia y el Congreso. Las medidas fueron anunciadas en el Diario Oficial de la Unión, un día antes de que la Corte Suprema discuta la constitucionalidad de los decretos. El texto publicado anuncia que se envió al Congreso un nuevo proyecto de ley sobre el registro, tenencia y comercialización de armas y municiones. Los decretos abrogados autorizaban el porte de armas en vía pública y elevaban de 50 a 5.000 las municiones que pueden ser compradas al año por dueños de armas, dependiendo del calibre. Legisladores, expertos y sectores de la sociedad criticaron los textos por considerar que podrían incrementar la violencia en el país, con más de 65.600 asesinatos en 2017. Una tasa de 31,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, 3 veces superior al nivel considerado por la ONU como violencia endémica. El gobierno mexicano anunció el jueves que desplegará la recién creada Guardia Nacional en toda la capital del país debido al aumento de homicidios en el territorio. Al principio se pensó que no haría falta el que actuara la Guardia Nacional en la Ciudad de México, pero por la situación que se padece, sí va a haber Guardia Nacional en la Ciudad de México, en todo el territorio de la Ciudad de México. Según cifras oficiales, de enero a mayo de este año se han registrado 756 víctimas de homicidio doloso en la capital frente a los 550 casos que se registraron en el mismo lapso de 2018. Además, la urbe ha registrado homicidios de alto impacto que han causado conmoción entre los ciudadanos, como los casos de un estudiante de 22 años secuestrado y asesinado al salir de su universidad y otra joven de 18, asesinada en su salón de clases a plena luz del día. En la capital también operan bandas del crimen organizado. A finales de mayo, las autoridades detuvieron a los líderes de los grupos La Unión Tepito y Fuerza Antiunión, cuya disputa por la distribución de drogas había generado escenas de violencia inéditas en Ciudad de México. La capital no había registrado tiroteos violentos que eran comunes en otras partes del país como Tamaulipas, Veracruz o Michoacán. En busca de un trabajo, una mano amiga o los sabores añorados de su país, los latinoamericanos de Londres suelen acudir a sus 2 mercados latinos. En el barrio obrero de Tottenham, el mercado de Seven Sisters, también conocido como Pueblito Paisa, ofrece desde arepas y empanadas hasta un corte de pelo o envíos de remesas. Estamos tan lejos de nuestros países, pero aquí te sientes en tu casa. Entonces muchas personas vienen acá en busca de trabajo, en busca de vivienda, asesorías legales, absolutamente, tú aquí lo encuentras todo. Pero sus comerciantes temen ahora que una gentrificación impulsada por grandes proyectos inmobiliarios destruya esta comunidad. Desde 2007, sucesivos planes de regeneración de la zona sufrieron diversos bloqueos, hasta que recientemente la expropiación de unos terrenos colindantes relanzó un proyecto que consiste en demolerlo todo para construir 196 apartamentos y más de 3.500 metros cuadrados de espacio comercial. Sin embargo, un grupo de vecinos y comerciantes presentó un recurso ante la justicia denunciando que se va a destruir el carácter comunitario del mercado. Algo similar ocurre con el viejo centro comercial de Elephant and Castle. Luego de que el ayuntamiento aprobara en enero los planes definitivos para demolerlo, reubicar la mitad de su centenar de negocios y construir en su lugar 979 viviendas, o sea unas 5 o 6 torres de 40 plantas, tiendas y un cine.
Para la asociación Latin Elephant, los promotores inmobiliarios apuntan a un modelo de negocios de grandes marcas. Es difícil pensar que alguien con background de clase trabajadora o gente que habitualmente ha vivido aquí durante los últimos 20 años pueda acceder a esas viviendas. En ese caso, sí está bien decir que es claramente un desplazamiento poblacional o una gentrificación. Bajo los arcos de un viaducto de ferrocarril, los restaurantes de Elephant and Castle tienen rumba los fines de semana y clases de salsa. Muchos latinos vienen a ver los partidos de fútbol o en busca de anuncios de trabajo o habitaciones para alquilar, salvando la barrera del idioma. Todo el mundo está muy triste porque en realidad se va a terminar o que dicen que nos toca desalojar. Esperaremos hasta lo último que diga el gobierno, que es la última palabra. Nosotros no tenemos como tanto para decir que vamos a colocar un dinero. Con la certeza de que los pequeños comerciantes no pueden competir contra las grandes cadenas, pero con la esperanza puesta en encontrar una solución, muchos latinoamericanos intentan disfrutar, mientras puedan, de los pocos lugares en los que se sienten como en casa. Costa Rica discute un proyecto de ley que permitiría levantar el secreto de las confesiones sacerdotales en investigaciones sobre abusos sexuales a menores de edad. La iniciativa de un diputado oficialista generó el rechazo de la Iglesia Católica y de diputados conservadores. La legislación actual permite levantar el secreto profesional a un abogado, psicólogo o médico si la persona que contó el secreto requiere del testimonio del profesional en un juicio. Pero el Código Procesal Penal exime a los sacerdotes. La Iglesia no debería ser un obstáculo para ampliar las obligaciones que tenemos como sociedad de proteger a las menores de edad, sino debería ser un aliado en este tema. Sánchez agregó que el levantamiento del secreto funcionaría cuando es autorizado por la persona que compartió la confesión, pero la Iglesia rechaza el proyecto. El ámbito en el cual se desarrolla el sacramento de la penitencia es un ámbito sagrado que pertenece a Dios. Y por ello es que el sigilo sacramental es inviolable, porque todo queda en las manos del Señor. La discusión se da en momentos de creciente preocupación en el país centroamericano por casos de abusos de menores de edad a manos de sacerdotes. Una norma similar fue aprobada por la Cámara de Diputados de Chile y aguarda su votación en el Senado. Mientras que el legislativo del estado norteamericano de California también estudia levantar el secreto de la confesión sacerdotal. Una ola de críticas se desató el miércoles en contra de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, luego de que se conociera esta fotografía de un salvadoreño y su hija de menos de 2 años. Ambos murieron ahogados al intentar cruzar de México a Estados Unidos a través del río Bravo o Río Grande. Trump culpó a los demócratas del Congreso. Las personas pasan a través de los guardias. Si tuviéramos las leyes correctas que los demócratas no nos dejan tener, esa gente no vendría, no lo intentarían. Estamos construyendo el muro, está en construcción, muchas cosas lo están. Los demócratas criticaron que Trump no comprenda que los migrantes huyen de la violencia y la persecución. En el Senado dijeron que se podría hacer algo al respecto si el presidente dejara el juego político de la culpa. Los cadáveres en la imagen son de un solicitante de asilo salvadoreño llamado Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 26 años, y Valeria, su hija de 23 meses. Se ahogaron el domingo cuando trataban de cruzar de México a Texas a través del río. Desde El Salvador, la madre de Óscar, Rosa Ramírez, dijo que su hijo soñaba con darle una mejor vida a su pequeña nieta. Como ellos vivían aquí conmigo en la misma casa, entonces ellos querían tener su propia casa y eso fue lo que los motivó. El Senado estadounidense, controlado por republicanos, aprobó el miércoles un proyecto de ley que otorga más de $4.600 millones en ayuda humanitaria de emergencia para la frontera sur, pero debe conciliarse con una versión demócrata aprobada por la Cámara de Representantes. Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue acusado de dejar en vulnerabilidad a los migrantes, luego de que acordara con el gobierno estadounidense medidas contundentes para reducir el flujo de personas de Centroamérica hacia Estados Unidos, para evitar aranceles. Que tenemos la conciencia tranquila, que consideramos necesario el mantener buenas relaciones
con el gobierno de Estados Unidos de no confrontarnos. Activistas y expertos en derechos humanos critican la falta de formación en el tema para los miles de militares de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur mexicana, según el acuerdo alcanzado con Washington. La Guardia Nacional Mexicana se ha convertido en el muro humano de Trump y desgraciadamente la frontera de México, de Estados Unidos, se ha expandido al sur de México. O sea, estamos funcionando como una barrera geográfica, militar, para los propósitos de contención de los Estados Unidos. La llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos se ha incrementado en los últimos meses. Solo en mayo se contabilizaron 144,000 detenciones. En esta segunda parte de nuestra conexión global vamos a hablar de cómo Nicaragua se convierte en una potencia gracias a la producción de habanos. Además, el disfrute de las mujeres saudíes luego de un año de conseguir la posibilidad de conducir legalmente en su país. Y también el proceso de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame con una nueva esperanza. Un reloj prácticamente idéntico al destruido fue encontrado cerca de allí. Nicaragua ha conquistado el mercado estadounidense con los diversos aromas y sabores de su tabaco. A diferencia de Cuba, la industria tabacalera aquí es joven. Nació hace poco más de medio siglo por iniciativa de empresarios cubanos que salieron de la isla tras la Revolución de 1959. Aún así, la revista especializada Cigar Aficionado ya incluyó a 6 marcas del país entre los 10 mejores puros de 2018, según la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros. Tengo el dato de que nosotros exportamos en unidad de puros 70.146.000. Ya para el 2018 tenemos una exportación de 112 millones de puros. En valor esto, el 2018 nos da 255 millones de dólares. El tabaco fue uno de los pocos rubros que logró sortear la crisis que vive el país desde que el año pasado estallaron las protestas antigubernamentales, hundiendo la economía tras un sostenido crecimiento de más de 4% anual desde 2010. En la cadena productiva participan más de 70 fábricas tabacaleras de inversionistas de origen cubano, griego, italiano, canadiense, europeo y nicaragüense que elaboran más de 5,000 marcas. Plasencia Cigar es una de las principales exportadoras del país con extensos cultivos de la hoja. La producción está en manos de más de 42,000 obreros, en su mayoría mujeres, que trabajan en las plantaciones, centros de curación, secado, almacenamiento, añejamiento y fábricas. En los campos de Estelí, los trabajadores recogen la planta maravillosa, cuya alta calidad se debe a 3 factores según la compañía. Los suelos, que son increíbles, el microclima y el personal, la gente. El saber hacer y el cariño que se le pone. Y contamos con esas 3 cosas y seguimos aprendiendo. El tabaco también se siembra en los municipios vecinos de Jalapa, Cóndega y recientemente en Ometepe, la mayor isla del gran lago Cocibolca, con suelos volcánicos propicios para el tabaco. Mientras la industria crece, el sabor del tabaco nicaragüense se ha ganado el gusto de jugadores de la NBA y NFL o figuras como el actor Arnold Schwarzenegger y el promotor de boxeo Don King. Una improvisada comunidad se levanta a pocos metros de la estación migratoria siglo XXI de la ciudad mexicana Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Decenas de haitianos y algunos africanos conviven aquí con los mexicanos del lugar. Esperan una visa que les permita transitar por el sur del país, pero que aprovechan para continuar su camino hacia Estados Unidos. Yo necesito ellos hablar con nosotros y pasar con nosotros los papeles y después para el permiso para seguir a donde necesitamos ir. La frontera sur de México se ha convertido en un cuello de botella. Albergues y estaciones migratorias están totalmente colapsadas. Muchos son retenidos aquí en espera de su deportación. ¡Ayúdame! El martes, una haitiana solicitaba ayuda para su hijo enfermo desde uno de estos centros de detención. ¡Dios, ayúdame! Por eso algunos prefieren establecerse fuera de estos muros.
Moisés es congoleño y tardó 6 meses en cruzar el continente desde Brasil hasta México con su esposa y su hijo para huir del conflicto interno que sacude su país. Ahora espera en Tapachula mientras sus recursos van menguando. Hay mucho peligro, mucha mafia. Me quitaron el dinero, todo mi dinero. Estoy aquí pasando mal, muy mal. México se ha librado por el momento del aumento de aranceles estadounidenses con el que amenaza el presidente Donald Trump. Pero a cambio ha tenido que incrementar la presencia de militares y agentes en la zona para frenar a los migrantes y contentar a Washington. Un panorama que dificulta el tránsito, pero no les quita la ilusión de alcanzar el sueño americano. El esposo de Sabija le enseñó a conducir en los años 90 en el exterior. Pasarían casi 30 años hasta que pudiera hacerlo en su propio país. El 24 de junio de 2018 se puso fin a la prohibición a las mujeres de manejar automóviles en el reino ultraconservador de Arabia Saudita. A un año de la medida, Sabija, de 68 años y viuda, recién empieza a acostumbrarse a su flamante derecho. Tengo conocidas de mi edad que hasta ahora no quieren conducir y tienen miedo de aprender. Dicen que ya son viejas y no pueden dar el paso, así que estoy incentivándolas y pienso que lo lograrán. La reforma está liberando a millones de mujeres sauditas de la dependencia de familiares hombres o choferes privados. Es la medida más emblemática de otras reformas puestas en marcha por el príncipe heredero Mohammed bin Salman en sus planes para modernizar el país. Se levantó la prohibición a que las mujeres manejen, pero lamentablemente no había una organización para la enseñanza ni las pruebas de conducir. Abrieron algunos lugares, pero no pueden hacer frente a la cantidad de mujeres que quieren aprender, y por eso algunas siguen sin recibir sus licencias. La sociedad saudita sigue siendo muy conservadora y algunas de las nuevas conductoras han sido víctimas de agresiones en las calles. Además, muchas tienen que soportar la oposición de familiares hombres en un país donde su libertad depende de sus llamados guardianes, es decir, un marido, padre u otro hombre de la familia. A pesar de esto, algunas mujeres sienten que se dio un paso firme hacia su libertad. Antes nos sentíamos como si estuviésemos en una jaula, y es como si se hubiese abierto y pudiéramos volar a donde quisiéramos. Eso es lo que sentimos, todas las mujeres saudíes. La medida, sin embargo, vino acompañada de una ola de arrestos a activistas por los derechos humanos, incluyendo militantes por el derecho a las mujeres de conducir. Para muchos, una ofensiva que busca mostrar que solo el Estado puede hacer cambios en este país. Teresa y Daniela preparan su maestría en astronomía en la Universidad de Chile. El país sudamericano, considerado capital mundial de la astronomía, ha vivido un boom de vocaciones en el campo de la astrofísica en los últimos años. Pero aunque hay más mujeres en las aulas, todavía se está lejos de cerrar la brecha de la equidad en un sector que la cultura popular ve como un mundo de hombres. Hay como sesgos en lo que se nos incentiva a hacer. Las niñas en general como no reciben los mismos incentivos a seguir carreras científicas como los hombres, y de igual manera uno tiene sesgos en la forma en que trata a los hombres y a las mujeres como dentro incluso de la academia. Resueltas a cambiar las cosas, 8 científicas referentes femeninas en astronomía, ingeniería, informática y física lanzaron la campaña Provoca, destinada a romper estereotipos. Hay una suerte como de pérdida de talento a medida que se avanza en la carrera. Entonces tenemos a más mujeres u otros grupos que empiezan a estudiar, pero a medida que se va avanzando del pregrado al posgrado ya tenemos menos, y después en las posiciones directivas de los centros de investigación o de las universidades muy pocas. Según datos oficiales, más de la mitad de los matriculados en carreras técnicas de nivel superior son mujeres. Pero un estudio de UNESCO reveló que en 2015 representaban apenas el 18% de los graduados en las carreras de ciencia y tecnología. Aunque esta brecha no es exclusiva de Chile, llama la atención en la capital mundial de la astronomía. Está dado por la falta de validación social hacia una mujer científica y también la falta de modelos a seguir. O sea, a una niña
Hay que mostrarle mujeres que hacen ciencia, pero que además tienen una vida entretenida, digamos. El origen social, los ingresos o la etnia, además de los prejuicios a la hora de buscar empleo, también suman obstáculos. A sus 21 años, Teresa se anima a vaticinar que en una década las cosas serán diferentes. Todo lo que hacemos es intentar empujar esa barrera un poquito más. No puedes empujar esa barrera solamente con una mirada. Necesitas enfrentarte a un problema con diversas miradas. Y ahí es donde las minorías y donde el tener una heterogeneidad de personas te sirve. Entonces la presencia de las mujeres no solamente es necesaria, sino que es fundamental para poder resolver los problemas científicos y los problemas de la humanidad de hoy en día. Al menos estas jóvenes están dispuestas a seguir apuntando lejos. Brandy Jones vive con su esposo y sus 2 hijos en esta mini casa en Pensilvania, Estados Unidos. En un país donde la superficie promedio de las viviendas nuevas para una familia es de casi 230 metros cuadrados, cada vez más personas optan por vivir en tiny houses o casas pequeñas. El primer motivo, el precio. Mientras que una vivienda tradicional puede costar $300,000, por unos $50,000 se puede acceder a una de estas construcciones. Hemos vivido en un tráiler por 8 meses. Comparado con una tiny house, es el día y la noche. Esto es una casa de verdad. Tengo lavarropa, secarropa, un duchero, los techos son altos, tengo un piso de arriba y un piso de abajo. El movimiento de tiny houses se originó hace varias décadas, pero vivió un impulso tras la crisis financiera de 2008 y la llegada de los millennials a la vida activa. Hay gente que viene por interés y otros por necesidad, por el aumento de los precios de las viviendas, con deudas estudiantiles. Pero la gente también está interesada en estas casas porque quiere vivir una vida simple y más minimalista. Como el caso de Scott Barrier, que hace 4 meses se mudó a esta casa de 34 metros cuadrados con su pareja. Empezamos el proceso hace 2 años. Nos gustaba en encare minimalista, reducir y no tener desorden por todos lados. Así que empezamos a probar la vida en tiny houses. Cada vez que nos íbamos a un Airbnb, nos quedábamos en una y pensábamos, esto me gusta. Hay poco más de 10.000 mini casas en Estados Unidos. La moda de los hogares diminutos aún no es masiva. El principal obstáculo es la legislación. La mayoría de las colectividades locales prohíben a sus residentes vivir todo el año en una habitación sobre ruedas y fijan un mínimo para la superficie de una casa, en general por encima de los 80 metros cuadrados. Esquivando estas reglas, varios compradores se instalan en comunidades como Tiny Estates en Elizabethtown, Pensilvania, donde llevan adelante el estilo de vida que eligen y pueden costear. Un descubrimiento casi milagroso. Un reloj prácticamente idéntico al de la Catedral de Notre Dame de París ha sido hallado en una iglesia cercana. Algo que despierta la esperanza de que se pueda reconstruir esta obra maestra devorada por un incendio hace 2 meses. No tiene precio, no sé. Es como si un arqueólogo encontrara el Partenón en ruinas, pero al lado, a unos 10 kilómetros, hubiera otro edificio casi exactamente igual. Y pudiera decir, así se construyó, voilà. A menos de 4 kilómetros de la Catedral de Notre Dame, en la iglesia de la Santísima Trinidad, Viot descubrió el hermano gemelo, o casi, del reloj que se derritió casi por completo en el incendio del 15 de abril. El nuevo hallazgo fue fabricado en 1867 por Colin, es decir, en el mismo año y por el mismo taller que el de Notre Dame. Con la destrucción del reloj de la famosa catedral y la desaparición de sus planos, no existía hasta ahora ninguna indicación aparte de fotos para guiar su reconstrucción. Vamos a cotejar lo que encontramos en el reloj de la Iglesia de la Trinidad con las piezas a las que esperamos tener acceso de las ruinas del reloj de Notre Dame. Y al cruzar la información usando tecnología, deberíamos poder devolver el reloj de Notre Dame a su estado original. El reloj de la Santísima Trinidad fue reemplazado por uno eléctrico y no ha sido utilizado por más de 50 años. Pero con un pequeño arreglo se volvió a escuchar este sonido. Pese a su parecido, el relojero de Notre Dame descarta ponerlo en la catedral incendiada. Aunque es el mismo modelo, este es menos elaborado.
Su mayor temor es que los fondos prometidos para la reconstrucción no incluyan recuperar esta pieza emblemática, ya que no concibe la famosa catedral sin su reloj.